Hay gran variabilidad de pescados, que eso quiere decir que podemos tener una posibilidad de selección de alimentos consumiendo pescado. Y se considera uno de los factores importantes que figura en la bondad que puede tener la dieta mediterránea. Sin embargo, también tiene problemas desde el punto de vista microbiológico en algunos casos, puede tener biotoxinas como tetradontoxina o ciguatera, y esto puede tener problemas. Normalmente la gente que vive en zonas donde esto se da lo saben perfectamente, pero ahora mismo la gente viaja a otros países o se están importando pescados de zonas donde se puede dar este problema y la gente no lo conoce y puede haber problemas con biotoxinas. Puede haber aminas biógenas normalmente, como puede ser histamina o escombrotoxina. Y lo que voy a ver ahora mismo son parasitaciones. Las parasitaciones pueden tener problemas en los peces, causarles enfermedades a los peces, pueden tener problemas en los pescados, referido a pez muerto, y, por ejemplo, misosporidia. Si el pescado está contaminado con misosporidia, tiene unas proteasas muy fuertes, y entonces puede prácticamente licuar el músculo. Y en el consumidor puede ser causadas por testodos, por trematodos o por nematodos. En la conferencia anterior hemos visto que podía haber cualquier tipo de problema debido a parasitosis. Yo me voy a referir a nematodos y fundamentalmente me gustaría leer lo que pongo, francamente. Sí, yo lo siento, pero me voy a sentar allí porque es que necesito ver bien para no repetir 40 veces las cosas. Pero no. En cualquier tipo de producto, pero también en pescados. Hace poco, en el 2007, asistí a un simposio especialmente de parásitos de peces, y no os podéis imaginar la cantidad de parásitos de todo tipo que pueden tener, unos más importantes que otros desde el punto de vista sanitario. En España, a pesar de que este problema se conocía desde hace muchos años por la industria y por los investigadores y por sanidad, desde luego, la importancia de verdad ha surgido a partir de la publicación del Real Decreto 1420 de 2006, que obliga a congelar el pescado que se va a consumir crudo o poco cocinado. Y lo que se pretende es evitar la infestación del consumidor con las larvas vivas de anisakis. Digo congelar el pescado porque se entiende ahora cualquier cosa. El decreto está bien hecho, se define perfectamente, pero la gente entiende cosas rarísimas. La temperatura en todos los puntos del pescado tiene que ser como máximo menos 20 grados durante al menos 24 horas para que se produzca la muerte de las larvas. ¿Qué quiere decir? Que eso tiene que alcanzarse en lo que se denomina el centro térmico, el punto más caliente que puede tener el pescado cuando se está congelando. Lo digo porque es que hay gente que piensa que mete un salmón de 5 kilos en el congelador, lo tiene 24 horas y ya piensa que ha podido producir la muerte de las larvas. Y no, tiene que llegar al punto más caliente, llegar a menos 20 grados y a partir de ese momento estar ahí 24 horas. Y no especifica el Real Decreto nada sobre alergia. Lo digo porque ya veremos que hay dos problemas con esta parasitación del pescado, que puede ser un problema de parasitación y otro problema de alergia. Y puede que de los problemas más grandes que haya a nivel general es el problema alérgico. No sé si se ve bien, pero esto es el menú que da Renfe en mayo del 2009. Para que veáis esto cómo está llegando a la población, una de las cosas que dice, no sé si lo veis bien, pero lo he puesto mejor para que se vea: los pescados que servimos cumplen las normas de prevención de la parasitosis por anisakis, y lo dice en español y en inglés. Eso quiere decir que la gente está como muy concienciada de que ahora mismo le puede pasar algo comiendo pescado, y esto es muy importante saberlo. Los anisáquidos, ¿qué son? Pues son unos nematodos, gusanos redondos, que pertenecen a la familia Anisakidae, clase nematoda, orden Ascaridia, y que pueden parasitar peces y cefalópodos marinos y afectar al hombre si no se llevan a cabo medidas preventivas. Los géneros que son anisakis. Te pongo ahí gusanos del arenque porque cuando se empezó a estudiar los problemas de parasitación por anisakis, se estudió fundamentalmente en arenque. Hubo un problema grandísimo en Centro Europa, como hace 20 años, un poco más, con productos marinados, con arenques marinados, que sacaron en televisión los anisakis moviéndose por allí, y la industria del pescado se vino abajo durante muchos meses. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto.
En Pseudoterranova, que le llamaban gusanos del bacalao, es otro tipo, es un poquito más grande, es diferente, o Contracecum. Estos, el hospedador definitivo, son mamíferos marinos y aves ictiófagas. ¿Qué quiere decir con esto? Que al contrario de lo que hemos visto en la charla anterior, aquí si te comes una larva, tienes una larva, y si te comes 20, puedes tener 20, pero que no se van a reproducir dentro del humano. Hay otro que es el Hysterotilacium, que el hospedador definitivo son distintas especies de peces, no mamíferos marinos, sino peces, y no se han descrito infestaciones en humanos. Las larvas de Anisakis son blancas con sección redondeada, el cuerpo cilíndrico y alargado y la longitud entre 2 y 3 centímetros. Se aprecian visualmente, lo digo porque es que hay gente que opina que necesita un microscopio. Para que veáis, esta es la mano de un compañero que está aquí ahora mismo, y esta sería una de las larvas. O sea que las larvas se ven. Aquí no sé si veis, estos serían boquerones, se ve ahí la larva que está redondeada. Esto es como aparece muchas veces. Aquí tendría como parte de la cutícula, porque hay veces que está encapsulada directamente, perdón, de la cápsula, no de la cutícula. Estos son distintas apariencias que puede tener. Esta sería la zona anterior de la larva y esta sería la zona posterior. Esto es lo que se conoce como diente perforador, que se puede fijar con ese diente, y esto se denomina mucrón. Esta sería la apariencia de la larva. Cuando es adulto tiene otra apariencia diferente y es muchísimo más grande. El ciclo vital del Anisakis lo que necesita es un hospedador definitivo, que como decía son mamíferos marinos, cetáceos y pinnípedos, y 2 hospedadores intermediarios, unos crustáceos eufáusidos tipo krill y peces, crustáceos o cefalópodos de medio acuático marino. Esto sería más o menos el ciclo. Veréis que el adulto tiene 8 centímetros, puede tener de 6 a 8 centímetros. Está en el estómago de cetáceos y pinnípedos, que con las heces expulsan los huevos, y esto sería como la vida libre en el agua. He puesto tercer estadio en rojo porque dependiendo de qué fuentes consultes, unos opinan que aquí llega hasta segundo estadio o tercero, y yo de verdad no tengo criterio para saber si es segundo o tercero, pero bueno, dependiendo de las fuentes lo ponen así. Esto puede llegar en este tercer estadio a los eufáusidos, y de aquí pueden ir o a estómagos de cetáceos y pinnípedos o a peces y cefalópodos. Y de aquí puede ir también a peces o humanos o venir aquí, otra vez a los mamíferos marinos. Los humanos, lo que nos infesta son las larvas. Como os decía, no llega al parásito adulto. Y esto se denominan hospedadores paraténicos, que quiere decir que no somos necesarios para que exista el ciclo. Las especies, al principio se pensaba que solamente eran el arenque y el bacalao porque eran en las zonas donde se estudiaba, pero ahora se ha visto que prácticamente existen en la mayoría de los pescados que se capturan y que se consumen. La prevalencia es altísima para algunas especies y determinadas zonas. De prevalencia, sabéis todo lo que quiere decir, que es pescados que pueden estar infestados. Y la infestación, la cantidad de parásitos que puede tener, depende del área también. Hay algunas zonas que están terriblemente infestadas. Veréis aquí, esto es en América del Sur, tenemos zonas en las cuales, se ve que existen en Brasil, en Perú, en Chile. Está extendidísimo, a pesar de que la creencia inicial era que solamente existían en la zona, en el norte, cercana al Ártico y demás, pero ahora mismo ni hablar. En los cefalópodos y peces marinos, la localización fundamental inicial está en el tubo digestivo, en la cavidad peritoneal, en vísceras, en la musculatura, están en forma de espiral atípica. Esto es importante. Cuando yo empecé a estudiar este problema hace como 5 años, lo que decía la bibliografía era que el músculo no tenía larvas, que se parasitaba una vez muerto el pez, pasaban a partir del intestino. Y ahora os voy a enseñar unas fotos que veréis que no. Bueno, veréis que esto es de una campaña de pesca que hicimos para ver la parasitación que hacía y cómo influía luego en el músculo. Veréis que esto sería como una merluza chiquitita, son de una voracidad impresionante, se comen cualquier cosa que encuentre.
Estos serían las merluzas. Veréis que dentro del estómago puede tener, pues eso, tiene un pescado entero que si está parasitado da lugar a este tipo de parasitaciones. Veis ahí las larvas de una merluza recién capturada. Esto sería en huevas de merluza, zonas de parásitos que pueden tener. Esto es muy gracioso porque siempre me acuerdo de que una vez en Cádiz fui a comprar unas huevas y le dije al señor, oiga, que están parasitadas. Y me dijo, señora, que eso son venas. Y me lo dijo todo serio y pensé, bueno, vale, serán venas, usted me lo dice. Veréis que pueden tener parasitaciones enormes. O sea, que no nos estamos refiriendo a una larva o dos. Esto lo hicimos a bordo y era de una sola merluza. Aquí había como 2.300 larvas. Esto se ve en músculo de merluza, y esto para que veáis lo que os decía antes, que la parasitación existe en músculo cuando el animal está vivo, está recién capturada, y veis que se ve hasta incluso a través de la piel, ¿veis? Era un caso extremo de parasitosis, pero se ve incluso a través de la piel. O sea, que en algunas especies la parasitación se da en vivo. No quiere decir que luego no pasen una vez muerto, que también pasa, ¿no? Ojo, pero que en vivo también se da en el músculo. Y en este caso se ve que incluso está calcificado, quiere decir que esta parasitación viene de antiguo. Se dan unas determinadas recomendaciones al sector en la pesca extractiva, y es que no faenen en zonas que se sabe que están muy contaminadas, pero esto es dificilísimo de llevar a cabo porque la gente pesca pues donde puede y imposible. Y también eviscerar rápidamente. Ya os decía que además de que exista una parasitación inicial, puede existir una parasitación muy grande una vez muerto, que puede pasar desde la zona intestinal o al músculo. Y se recomienda la evisceración a bordo, pero existe un problema que es la eliminación de las vísceras. Entonces, teóricamente no se pueden echar al mar, pero teóricamente no se pueden echar al mar, y aquí me caigo, porque no sé, la gente hace lo que puede. Y eso yo creo que es uno de los problemas grandes por los cuales ahora hay más anisakiasis en pescados que antes. Porque si se echan las vísceras al mar, el ciclo sigue, se consumen y sigue hasta que, bueno, pues nos llega acá. Hay una forma de detección en la industria fileteadora, que es la inspección visual. Esto se ve sobre todo en filetes, claro. Se iluminan los filetes al trasluz y entonces se pone la parte de abajo, se llama candling en inglés, y una luz, y se van viendo. Pero tiene un problema. En filetes y en bacalao pasa montones de veces, que son muy gruesos, con más de 5 o 6 milímetros no eres capaz de distinguir si eso es un parásito o es una escama o qué es. Hay otra forma, que es espectroscopía de imagen, sobre todo los noruegos trabajan en esto, pero también tiene problemas porque también tiene un problema de profundidad. Otra cosa que se ve mucho en la bibliografía es fluorescencia con luz ultravioleta. Nosotros hemos trabajado mucho en fluorescencia en todos los lotes que cogemos, y se ve muy bien cuando están muertos por congelación. Aquí, no sé si veis, en las flechas señalan donde hay parásitos. Esto es una parasitación que hicimos en boquerones, y cuando está después de congelar veréis que se ve perfectamente, porque se ve que tiene mucha fluorescencia. Lo que pasa es que tiene un problema. Por ejemplo, la fluorescencia puede tener un máximo y luego perderse, por ejemplo, cuando se cocina, o no se corresponde directamente el calentamiento y muerte con la fluorescencia. O sea que es una cosa que si lo ves bien, pero no quiere decir que vas a ver siempre fluorescencia. Si están vivos casi nunca ves fluorescencia, existen algunas excepciones, pero se ve poco. Una de las cosas que se hace en inspección, pero ojo que esto solamente desde el punto de vista de inspección para nosotros, porque estropea completamente el pescado, sería poner el filete en una plancha, congelar, y luego se pueden contar. Esto es para hacer un contaje de parásitos que pueda tener una determinada zona, pero indudablemente desde el punto de vista industrial no sirve porque te cargas el filete. El problema que presenta la infestación del pescado por anisakis tiene dos facetas, una sanitaria y otra económica. La económica es grandísima porque hay que quitar las zonas que se ve que están muy parasitadas, incluso hay que decomisar partidas que están muy parasitadas. Luego, incluso, aunque lleguen al mercado, cuando la gente ve que se está moviendo por allí unas cosas, la verdad que te echa para atrás y la gente pues no lo compra, a pesar de que haya pescaderos que opinen que eso es krill
y que dentro de poco vamos a comer todos eso. Bueno, nos vamos a ceñir a la parte sanitaria, que es la que entra aquí. ¿Qué problemas sanitarios tenemos en humanos con las larvas de anisakis? Como os decía, no se desarrollan en humanos y los principales problemas son una infestación que puede ser asociada al consumo de larvas vivas. El primer caso se describió en 1955, y alergia, que el primer caso está descrito en 1989. Sin embargo, tengo que deciros que en el 1981 hubo unas reuniones de FAO a las que yo asistí, y me acuerdo que los italianos decían que a pesar de que el pescado estaba congelado, cuando estaba muy parasitado les daba problemas. Nadie les creía porque la gente opinaba que era desde el punto de vista económico, pero indudablemente creo que tenían bastante razón. Como os decía, la infestación es por consumo de pescado que tenga larvas vivas y se denomina anisakiasis o anisakiosis cuando está producida por el género Anisakis, y anisakidosis cuando está por la familia. O sea, puede haber alergia y puede haber lo que se denomina anisakiasis gastroalérgica, que se producen al mismo tiempo síntomas de infestación y de alergia. Cada vez hay más autores que utilizan anisakiasis y anisakidosis para referirse a las dos acepciones, a la de infestación y a la de alergia. Al principio solamente se referían a la infestación y ahora la gente denomina anisakiasis a cualquiera de las dos cosas. En humanos, la infestación tiene una localización preferente en tubo digestivo, en pulmones, hígado, bazo o páncreas. Existe incluso lo que se denomina tumores evanescentes que se dan, parece un tumor, y cuando van a extirparlos ven que dentro está la larva. Es una especie de reacción del sistema frente a la larva. Los síntomas de anisakidosis, de infestación, fundamentalmente son inicialmente gastrointestinales. Los de alergia es hipersensibilidad a anisakis y puede ser desde cutánea hasta anafilaxia. Y los de anisakiasis gastroalérgica tienen ambos tipos de síntomas. Se puede dar en forma aguda, y entonces se puede manifestar hasta las 72 horas del consumo de pescado, y son pues más o menos lo que se ha definido antes para cualquier otro tipo de parasitación, que da dolores epigástricos, intestinales, con vómitos, náuseas, diarreas. Se puede producir obstrucción intestinal, puede haber edema y dilatación del tracto gastrointestinal, y se cree que en el tracto gastrointestinal las larvas solamente pueden estar vivas días. El diagnóstico es anamnesis, endoscopia y extracción de larva. Esto en España se está haciendo hace años ya, y en Japón se hace muchísimos años. Como saben, los japoneses tradicionalmente consumen pescado crudo y siempre han tenido este tipo de problemas, y de hace muchos años ya que hacen este tipo de estudio. En la forma crónica existe un paso de las larvas de la cavidad intestinal a otros órganos, y se han descrito inflamaciones de la pleura, del pulmón, páncreas, hígado, de cualquier tipo. Puede haber dolor abdominal intermitente, eosinofilia alta, lo que les decía antes de tumores evanescentes. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Japón, había un porcentaje altísimo de tumoraciones de estómago que estaban asociadas en algunos casos al consumo de pescado infestado con parásitos. Me imagino que sería anisakis, pero en aquella época se pensaba que era por parasitación. Puede haber incluso problemas que afectan al sistema nervioso, y en algunos casos están descritas poliartritis. La alergia es una sensibilización a las proteínas del parásito, y se produce una respuesta de hipersensibilidad que está mediada por inmunoglobulinas específicas. Entonces puede ser al ingerir productos de la pesca parasitados, y puede aparecer urticaria, edema, angioedema, incluso anafilaxia, desde minutos hasta horas después de ingerir el pescado. Incluso cocinado, y pongo ahí incluso cocinado porque en personas que ya son alérgicas les puede dar incluso cocinado.
Puede existir también otro tipo, que no es por ingestión, sino ocupacional, en gente que trabaja en cosas de pescado, e incluso en aves, cuando tienen manejos de piensos en cuyas formulaciones hay harina de pescado. Y hay incluso un caso descrito de ingestión de carne de pollo, o sea, de alergia anisakis por ingestión de carne de pollo, que había estado, que el pienso tenía harina de pescado. Pero bueno, son casos muy raros, pero bueno. La alergia se puede producir por ingestión del parásito vivo o, como decía, en individuos que previamente están sensibilizados por ingestión del parásito muerto, o sea, no hace falta que esté vivo, puede estar muerto o incluso solamente los alérgenos. La alergia se debe a distintos alérgenos y hay una gran variación de respuesta de paciente a paciente. La alergia, ha habido muchísima controversia entre los inmunólogos sobre si solamente lo daban los parásitos vivos o solamente muertos. De hecho, hasta hace muy poco tiempo había gente, y sigue habiendo, que dice que solamente la produce el parásito vivo. En realidad, lo que parece ser es que para que se te produzca, para que tú te vuelvas alérgico, necesitas tener un contacto con la larva viva inicialmente. Entonces, ahí es donde tú vas a desarrollar los síntomas alérgicos. Pero luego, cuando ya estás sensibilizado, puede ser por solamente el alergeno. O sea, hay que tener en cuenta que se puede producir la muerte de la larva, pero la larva sigue ahí, o sea, las proteínas que forman la larva siguen. Puede haber reactividad cruzada con otros nematodos, con mosquitos, con cucarachas, con ácaros. Puede haber, hay que tener en cuenta y poderlos separar. Y hay que diferenciar lo que es alergia al pescado, que durante muchos años, incluso aunque fuese alergia anisakis, se pensó que era alergia a pescado, pero son completamente diferentes, ya que esta es atropomiosina o histamina formada durante la conservación, y lo que es alergia específica a anisakis. El diagnóstico, lo que se hacen son pruebas cutáneas o pruebas serológicas, inmunoglobulinas específicas o totales, y no se conoce cuál es la cantidad mínima de alergeno que es capaz de producir los síntomas alérgicos. Hay varios alergenos y los más estudiados son el ANIS1 y ANIS4. Y estos tipos distintos de alergenos pueden ser de superficie, que están asociados a una respuesta que se piensa que es respuesta crónica en individuos que ya están sensibilizados, somáticos, que son los que dan fundamentalmente reactividad cruzada, pero existen también otro tipo, y estos son importantes cuando se rompe la cutícula del parásito, y de secreción y excreción, que son los más importantes, son los primeros que se detectan y son los más específicos y ayudan al parásito a penetrar en la mucosa angástrica. Esto es importante porque esto sería aquí, donde tienen la glándula excretora, y esto sería el poro excretor. Entonces, los anisakis para invadir necesitan hacer algo, ya que se pueden fijar con el diente ese que tienen, pero no pueden digerir, tienen que soltar enzimas que pueden ser proteasas o inhibidores de proteasas. Los pacientes pueden reconocer distintos alérgenos, y algunos de los alérgenos, como el ANIS4, que nosotros hemos estudiado mucho con ese alérgeno, puede tener no solamente la localización, esta discreción, sino también en la cutícula puede estar. Actualmente hay descritos 9 alergenos de anisakis simple. Cuando empezamos a estudiar nosotros este tema había 5. O sea, quiere decir que una persona puede ser alérgica a anisakis, pero que en las pruebas específicas no de alergia, porque no está el alergeno todavía descrito. O sea, que desde hace 5 años ahora se han descrito como 4 o 5 alergenos más. Como decía antes, son proteínas que presentan actividad enzimática y que necesitan para invadir los tejidos del huésped y para inhibir las proteasas de los tejidos a los que invade, porque claro, normalmente existe una reacción en contra y se mandan proteasas para destruir al parásito, y ellos tienen inhibidores de proteasas. Los tipos de alergenos que hay, ya os decía que hay como 9, el ANIS1 está muy estudiado. Este es de excreción fundamentalmente. Desde el punto de vista tecnológico es importante saber si tiene grupos SH, porque eso permitiría que en determinados tratamientos se formasen enlaces covalentes disulfuro que podrían modificar la conformación de la proteína y dejar de ser alergénica. Es uno de los enfoques que queríamos darle al problema.
Y es importante porque es reconocido por aproximadamente el 86% de los pacientes. El ANI-S2, bueno, este tiene 24 kilodalton, es una proteína relativamente pequeña. El ANI-S2 es muy parecido a paramiosinas. El ANI-S3, la nomenclatura, por si no lo saben, ANI es de anisakis, la S sería simplex y luego ya es el número de orden que se van buscando. Este tiene muy parecido a tropomiosinas. Este para nosotros es muy importante y es con el que hemos estudiado más todos los problemas de tratamientos porque es muy termorresistente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los tratamientos que nosotros damos, uno de lo que más estudiamos es ver si este se sigue localizando, si somos capaces de reconocer este alergeno. Y normalmente es reconocido por el 27% de los alérgicos al anisakis, pero es muy importante porque está muy unido a la respuesta anafiláctica de los individuos sensibilizados. Entonces, la anafilaxia es una de la peor cosa que te puede pasar en una alergia. El ANI-S5 se ha visto posteriormente. Me interesa que tenga residuos de cisteína porque tiene posibilidad de formar enlaces. Y estos son de estos es relativamente pocos. Se sabe que algunos son termorresistentes, pero ya os digo que hasta ahora hay 9 descritos. Una de las cosas que es importante ver es cómo son de resistentes los parásitos. El parásito es muy resistente a condiciones de acidez y de pepsina, condiciones de digestión. ¿Por qué? Porque en realidad es lo que él necesita cuando llega al estómago para poderse mover. Y en los alérgenos se sabe que algunos de ellos algunos son reconocidos a pH y pepsina de estómago humano. Se considera a veces un estímulo para excretarlo, incluso para que tengan la muda a otros estadios. Como os decía antes, yo soy tecnóloga de alimentos, entonces una de las cosas que para mí era muy importante era ver qué efecto tenían los tratamientos dados al pescado para conservación y para consumo, tanto en la muerte del anisakis como en la alergenicidad. Entonces, dentro del parásito había como datos muy dispares en condiciones de tratamiento ácido, salino, por temperatura y demás. Por ejemplo, la temperatura de congelación para la Unión Europea son menos 20 grados durante 24 horas. Sin embargo, para la Food and Drug Administration son a menos 20 grados 7 días. O sea que es bastante diferencia. La Unión Europea habla siempre del centro térmico, pero vamos, que de 24 horas a 7 días es importantísimo, sobre todo desde el punto de vista industrial. No, sale muchísimo más caro tener algo congelado 7 días y no lo necesitas que 24 horas. En Estados Unidos también pueden ser otra de las temperaturas que dicen, puede ser menos 35 grados, que es muy caro congelar esa temperatura, durante 15 horas. En calor pasa más o menos lo mismo. Se dice que se tenga a temperatura igual o superior a 60 grados durante igual o más de 10 minutos. Hay que hacer aquí una salvedad. Los pescados generalmente tienen una textura, son muy lábiles, sus proteínas son poiquilotermos y sus proteínas están acostumbradas se pueden desnaturalizar a muy baja temperatura. ¿Y qué es lo que pasa? Que si tú cocinas mucho un pescado lo estropeas, eso lo sabe cualquiera. Se le dan tratamientos relativamente cortos al cocinado del pescado. Entonces podemos estar dando unas condiciones en las cuales vamos a matar el parásito, pero también vamos a dejar el pescado como un estropajo. Entonces hay que mirar ahí un poco qué condiciones son las que nos interesan trabajar. En altas presiones, que también se ha estudiado por un grupo de mi instituto, pues estudiaban, decían que las condiciones son a 200 megapascal durante 15 minutos. Nosotros hemos estudiado posteriormente esas condiciones y se modifica, es verdad que matas el parásito, pero también modificas la textura del producto. De los alergenos, no se conocía cómo se modificaba la alergenicidad del parásito con los tratamientos que se le daban al pescado. O sea, una cosa es que tú mates al parásito y otra cosa es cómo influye en el alergeno. Ni se sabía si se rompía la estructura, cómo afectaba la excreción, la secreción o la liberación del alergeno al medio. No sé si se lee bien porque os veo así como muy subido.
o cómo puede afectar al alergeno. Por ejemplo, si por calor se puede tener una conformación distinta y entonces deja de ser alérgico. Esto sería la representación esquemática que os he mostrado antes, que son de Ubeira e Iglesias. Y nosotros, para empezar a trabajar en esto, hicimos una hipótesis. Con la larva viva teníamos una producción y una excreción. Entonces, dando un tratamiento, podíamos incrementar. Queríamos saber si se incrementaba o se disminuía la producción de alergeno o la excreción o secreción de alergeno. Y dentro del alergeno queríamos saber si existían, con los distintos tratamientos que le íbamos a dar, cambios en el alergeno o reacciones con otros componentes del medio. Entonces, en este caso, pues si reaccionaba, puede que no fuese reconocido como alergeno y dejaba de ser peligroso. Creo que me falta aquí algo. Perdón un momentito, que creo que no sé si quitar de aquí una. La otra hipótesis era si era con larvas vivas o muertas, pero que existía la cutícula dañada. O sea, puedes tener una larva viva y se ha dañado la cutícula, o una larva muerta con la cutícula dañada. Entonces queríamos ver si la permeabilidad estaba alterada y durante la digestión si podía ser susceptible a la acción de los jugos gástricos, cosa que normalmente puede ser en condiciones de digestión bastante estable. Entonces podríamos encontrar en estas condiciones alergenos en el medio antes del tratamiento. Por ejemplo, si vamos a congelar o si vamos a cocinar, pues el tiempo que haya pasado antes de congelar o calentar. Durante el tratamiento, en los pescados marinados, por ejemplo, queríamos saber si existía más o menos producción o excreción de alergeno, y también queríamos saber los cambios de permeabilidad debido al tratamiento o a la acción de los enzimas durante la digestión. Desde el punto de vista tecnológico os digo que son proteínas, entonces nos interesaba saber por qué los procedimientos culinarios pueden producir agregación, polimerización, desdoblamiento, degradación, y todo eso a una enzima le puede influir para que deje de ser alergénico. Y la respuesta indudablemente puede ser distinta en función del tipo de proteína. Hicimos un estudio inicial en el cual incubábamos para ver la acción colagenasa. Aquí, no sé si se ve bien ahí, sí se ve, me falta aquí. Poníamos unas larvas vivas y veíamos que al día siguiente tenían un halo, que era que tenían actividad colagenasa, y veíamos que seguían creciendo durante el tiempo de conservación. Y nos pasaba lo mismo si hacíamos un homogeneizado de las larvas, o sea que no solamente tenían que estar vivas, sino que dentro de al homogeneizarlas, seguían manteniendo esta acción colagenasa. ¿Qué quiere decir? Que podían estar muertas perfectamente y nosotros tener modificaciones dentro del músculo. Y aquí vemos en esta micrografía que en la zona de contacto de la larva y el músculo vemos que está como comido prácticamente, parece que se ha comido el músculo, es solo una acción de las proteasas sobre el músculo. Como os decía, aquí hicimos un proyecto que se llama NITRAT, que lo hicimos entre tecnólogos de alimentos y inmunólogos del Hospital Carlos III, que son especialistas en anisakis. Y esto sería el esquema general que hicimos. En larvas vivas o en larvas muertas por congelación, aquí os digo que este proyecto era anterior a que saliese el decreto. Muchísimo pescado se comercializa congelado. Entonces lo que nosotros queríamos saber era qué importancia podía tener en los alergenos el pescado congelado, el que estuviese congelado. Entonces les dábamos distintos tratamientos, que los que le hemos dado ha sido con ácido, fundamentalmente vinagre, por los boquerones en vinagre que son tan famosos aquí en España y que yo creo que son una de las fuentes importantes de que tengamos una alta tasa de alergia, mucho más que otros países de alrededor. Mis colegas europeos se quedaban bastante asombrados de que nosotros no tuviésemos que congelar el pescado para hacer tratamientos estos con ácidos, porque para ellos desde hace más de 20 años tienen que congelar, es obligatorio congelar, y ellos se quedaban asombrados. Lo que a nosotros nos han hecho en el año 2006, ellos lo tienen hace 20 años. Entonces, como os decía antes, se necesita que para que tú te vuelvas alérgico el anisakis esté vivo, puede que el consumo de productos con anisakis vivo
nos haya producido que tengamos más alergia que otros países del entorno. Pues estos son los tratamientos que dimos. Aquí estudiábamos qué es lo que pasaba, dábamos un tratamiento con pepsina y dábamos también alergia. Y también lo hacíamos directamente, en larvas vivas o congeladas. Y os voy a poner ahora, no sé si da bien tiempo, un poco los resultados más importantes que vimos en este trabajo. Que este proyecto ha terminado el año pasado, en diciembre del año pasado. Si esto veis cómo es los anisakis, esto sería uno refrigerado, quiere decir que estaba vivo, tiene una forma cilíndrica, esta es la apariencia que tiene, esta sería la parte anterior. Os decía antes que eran terriblemente resistentes a muchísimas cosas, entre otras cosas a acidez. Esto fue una muestra que se hizo para ver por microscopía electrónica de barrido ambiental. Aquí no se fija la muestra, normalmente se deja tal y como está y se mira con el microscopio en un medio de vacío. Bueno, pues no sé si veis aquí, que es tan vivo y tan hermoso, y hubo a pH 2 7 días, y sigue vivo como podéis ver. Aquí hay dos tratamientos, uno de digestión humana y otro tratamiento de pepsina, que son los que se utilizan para inspección cuando se quiere valorar qué cantidad de larvas existe. El de inspección es mucho más fuerte que el de digestión humana. ¿Qué quiere decir? Que si los alérgenos los tenemos en inspección y siguen funcionando, en digestión humana pues muchísimo más. O sea, quiere decir que el efecto de la pepsina sería muchísimo más fuerte en condiciones de inspección. Esto, después de un tratamiento de digestión 4 horas en pescado refrigerado, vemos que existen modificaciones. En condiciones de inspección, como os decía, de 4 horas, vemos que existen muchas más modificaciones, vemos que existen unas roturas enormes ya. Esto recuerda una muda, o sea, como si fuese a tener una muda ahí. Estos serían en unas condiciones de acidez y pepsina fuerte. Pero lo más importante es que en esas condiciones, mirad el movimiento que tienen. Quiero decir que a pesar de que están completamente rajados, están vivos y coleando. El movimiento con pepsina neutra es más lento. O sea que en condiciones de acidez y pepsina fuertes, de alguna forma los acelera. Cuando el trabajo lo hacíamos sobre larvas muertas y los tratábamos con pepsina, esto sería normalmente como aparecen en microscopía electrónica ambiental. Algunos tenían una forma normal, pero veíamos que otros tenían una forma deshidratada. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba habiendo unas modificaciones de permeabilidad, o sea, unas modificaciones en la cutícula, que podían ser que luego tuviesen importancia a la hora de digerir, por ejemplo. Cuando lo estudiábamos en condiciones de digestión, veíamos que existían algunas modificaciones, la cutícula ya no era tan lisita como la veíamos antes, tiene modificaciones, existen zonas de rotura que se ve que tiene problemas, y en condiciones de inspección vemos también que aparecen zonas que están rotas. Y esto es como la parte final que os decía antes. Esto sería más o menos en larvas vivas y muertas por congelación. Estudiábamos la acción del ácido, de calor y de microondas, y en larvas vivas estudiábamos altas presiones. ¿Por qué no estudiábamos congeladas? Porque en realidad las altas presiones para lo que se quiere dar es para producir la muerte de la larva sin que exista congelación. Sabéis que cuando salió el decreto había montones de restauradores, como se dice ahora, que se echaban las manos a la cabeza porque hay que ver que se iba a estropear el pescado al congelarlo. Entonces, una forma que podía haber de intentar matar la larva sin necesidad de congelar, pues altas presiones. Y luego hacíamos tratamientos con pepsina. Entonces, la cutícula que tiene las larvas refrigeradas, cuando pongo refrigeradas quiere decir que estaban vivas cuando se hizo el estudio. Cuando se hizo aquí no, porque están fijadas, pero vamos, que partíamos de larvas vivas. Esa es la cutícula que tiene. Cuando la tratamos por vinagre ya vemos que empieza a haber unas modificaciones, y cuando tratamos con vinagre y pepsina vemos que existen muchas más todavía. En congeladas
veíamos que teníamos este tipo de larva que parecía normal, pero cuando la tenemos refrigerada 10 días, tenía que haber sido la anterior, está mal colocada. Esto vemos que cuando está refrigerada en vinagre puede tener problemas de roturas de la cutícula, o sea, con el tiempo de conservación. Aquí teníamos 10 días de conservación. Volvemos a la congelada, que es que esa la he puesto esta mañana y la he colocado mal. Con pepsina vemos que existen roturas. O sea, que cuando nosotros tenemos una larva congelada y la tratamos con vinagre, a pesar de que el decreto diga que se congele, con eso vamos a matar la larva por la congelación, pero ojo, estamos produciendo una serie de roturas que puede tener problemas desde el punto de vista alérgico. Con calor, pues vemos que solamente por el calor podemos producir roturas en las larvas. Con pepsina más todavía, teníamos una modificación de la cutícula y podemos tener todavía mucho más problemas. Congeladas nos pasa igual, cuando damos calor pueden existir modificaciones y en este caso también vemos que con pepsina existe como unas modificaciones grandísimas dentro de la larva. Respecto a las microondas, yo cuando empecé a estudiar esto había autores que decían, más que autores había autores que se copiaban unos a otros y entonces decían que las microondas no producían la muerte de la larva. Las microondas son un poquito especiales porque si desde luego te da la microonda, produce la muerte. Lo que pasa es que el calentamiento por microondas es un poquito especial, no penetran demasiado, en los hornos normales penetran a lo mejor 2 centímetros, entonces el resto es por transmisión. Y claro, si no alcanza la temperatura y durante el tiempo que tiene que estar, no se produce la muerte de la larva. Pero la microonda en sí, nosotros hemos hecho trabajos en zonas donde penetra la microonda perfectamente, sí que se produce la muerte de la larva y además es más rápida que solamente por calor, tiene un efecto aditivo. Bueno, veréis que aquí se producen una especie de modificaciones en la cutícula y que cuando se dan con pepsina se rompen completamente. Mirad que antes habíamos visto cómo era la parte anterior y veréis que ahora está completamente modificada. Y en congelados pasa igual. Esto sería sin pepsina y esto sería con pepsina, o sea que las microondas sí que van a producir modificaciones. En las altas presiones, que como os decía se suelen dar, se piensa que serían interesantes para matar las larvas, influye mucho la presión que ejerzas y el tiempo que ejerzas. Entonces, hemos hecho nosotros pruebas y con 100 megapascal no producimos la muerte de la larva. La producimos a partir de 200 megapascal y teniéndola 5 minutos veréis que tiene modificaciones en la larva con roturas, pero con 15 minutos están explotadas directamente y estaban muertas, no como en el caso de la refrigeración que os he dicho, que a pesar de las roturas que tenían, seguían vivas, estas están muertas. Veréis que está completamente reventada la larva. Y cuando ponemos pepsina, pues nos pasa igual. El tratamiento de pepsina, cuando tenemos la cutícula modificada, es mucho más agresivo. Los alergenos los hemos visto en todas las condiciones. Anis 4, que como decía antes, se sabía inicialmente que era muy termostable, lo hemos visto en todas las condiciones estas que os he dicho, de acidez y demás, en todas las que hemos estudiado. Aquí si veis con vinagre, el tratamiento con vinagre, vemos que se ve, esto sería como la banda de Anis 4, que tiene un peso molecular de 9 kilodalton aproximadamente, y se ve. Lo tenemos refrigerado y congelado, y esto es importante porque a pesar de estar congelado el alergeno sigue ahí. Y otra cosa que es muy importante es que lo encontramos en el vinagre, o sea, no solamente en la larva sino como en la parte del vinagre, o sea que por eso a lo mejor hay mucha más gente que tiene este problema de alergia. Veréis que además con los días sigue habiendo como prácticamente más cantidad. Y también nosotros estudiamos ese alergeno y una especie de extracto de todo el parásito, ¿no? Y vemos que también se sigue viendo. Aquí se ve más en refrigerado que en congelado, pero existen bandas en todas partes. Cuando tratamos por calor y por microondas nos pasa lo mismo.
Esto es importante ver, aquí pone pepsina en medio neutro y pepsina en medio ácido. En medio neutro la pepsina no actúa, entonces aquí estamos mirando la acción del calor o de las microondas, y si se estropease después del calor por la aplicación de pepsina, aquí desaparecería la banda, pero vemos que siguen existiendo las bandas, o sea que siempre vamos a ver Anies 4 en todas, y sobre todo también lo vemos que existen congelados. Esto es lo que os decía, de que existían en y una cosa que es muy importante, no solamente es en la larva, sino que también lo hemos visto que existe en el músculo. Como os decía antes, al penetrar pueden tener, actúan en los alergenos como abriendo pasos dentro del músculo antes de encapsularse, y entonces vemos que existen zonas, no sé si lo veis bien, normalmente esto se hace por inmunohistoquímica, y lo que se pone es oro coloidal que tiene 15 nanómetros, el que hemos utilizado aquí. Entonces, donde aparece el oro coloidal, quiere decir que se ha unido, hay una reacción antígeno-anticuerpo. Todos estos puntitos que aparecen aquí, eso quiere decir. Y esto es músculo, o sea, está en el músculo del pescado, no en el anisakis. O sea que aunque quitases el anisakis, la gente alérgica puede tener problemas consumiendo el músculo del pescado quitando el anisakis. Y aquí entra, en condiciones de pepsina, en la parte tan pequeña que queda después de la inspección, porque lo que hacemos normalmente es digerir todo el músculo para contar los anisakis, vemos que también existe. O sea que es que no hay forma de quitar. Y nos pasa igual en congelado. Vemos que existe en congelado y después del tratamiento con pepsina. No solamente la Anies 4, sino los extractos completos. También en congelado vemos que sigue existiendo. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Que la aplicación de los tratamientos recomendados de congelación y calentamiento del pescado para producir la muerte del parásito se consideran eficaces para evitar la infestación y para que se produzca la instauración de alergia en el consumidor, siempre que una vez alcanzada la temperatura se mantenga a esa temperatura y durante el tiempo que se recomienda, igual o superior. Con la pega que os decía antes, que hay veces que tiempos superiores quiere decir, o temperaturas más altas, en el centro térmico quiere decir que otras partes del pescado están muchísimo más, es mucho más alta la temperatura y se puede modificar la textura. Los tratamientos dados al pescado para cocinarlo y matar los parásitos, o para cocinarlo con la idea que sea, producen cambios en la cutícula del parásito, y que el daño depende del tipo y de la intensidad del tratamiento. El tratamiento con pepsina, como veíamos, incrementa la rotura de la cutícula del parásito vivo y muerto, con salida de material interno. Que el Anies 4 y otros alergenos son resistentes y se detectan incluso en las condiciones más extremas de aplicación que hemos hecho en todos los tratamientos que hemos estudiado. Y como os decía antes, y esto es importante, no solamente están en el parásito, sino también se detectan en el músculo del pescado. Y que se pueden dar problemas alérgicos en individuos que ya están sensibilizados. Esto os lo digo que es importante. Yo empecé a estudiar este tema porque yo soy alérgica a anisakis. Y cuando me hicieron las pruebas y me dio alergia a anisakis, el inmunólogo que lo vio me dijo, bueno, ¿coma usted pescado congelado? Y le dije, bueno, le ha pescado congelado hace 30 y tantos años. ¿Y por qué? No, porque así está muerto el parásito. Digo, ya estará muerto el parásito, pero digo, yo pensé, este señor no tiene ni idea. Y me puse a buscar cosas, qué trabajos había publicado, y ante mi asombro no había nada. Había mucho hecho, y sobre todo por españoles, en la parte de alergia, pero no había nada de tratamientos, cómo influían en todo lo que os he contado. Y por eso empecé a estudiar este tema, porque me parecía importantísimo que se supiese en qué condiciones te podía dar una alergia grande al parásito, o la infestación estaba un poco más estudiada, pero la alergia para nada. La alergia en este campo, ojo, estaba muy estudiada por los inmunólogos, pero a ellos les llega un enfermo y no sabe qué tratamiento ha tenido. Se ha comido un pescado congelado o un pescado no sé qué y no sabe, perdón, me estoy pasando de hora, ¿no? Y no sabe qué tratamiento ha tenido. Entonces, para mí, consideré que eso era muy importante intentarlo saber.
A la industria siempre le ha dado como mucho miedo estudiar esto porque le da mucho miedo levantar la liebre. Y a Dios gracias la liebre la levantó Sanidad. Desde luego por nuestra parte nunca se supo, pero una cosa que yo creo que la gente tiene que saber es a qué es alérgica o no. Hay montones de gente que es alérgica a los cacahuetes. ¿Y qué quiere decir? ¿Que yo no puedo comer cacahuetes? Claro que puedo comerlos. Él tiene que saber que no puede comer cacahuetes. Y en esto pasa lo mismo. Si tú eres alérgico, tienes que saber en qué condiciones puedes comer pescado o puedes no comer pescado. Porque las alergias son así. O sea, no todo el mundo es alérgico a lo mismo. Pero indudablemente causa muchísimo más susto que tú estés en un restaurante y la persona que está a tu lado de repente empiece a ahogarse porque se está comiendo algo que le da una alergia fuerte. Entonces creo que las personas que tienen alergia tienen que saber exactamente si pueden comer pescado, si no lo pueden comer o en qué condiciones tienen que hacerlo. Bueno, todo esto que han salido aquí, todas las micrografías que se han mostrado y los resultados se han hecho dentro de un proyecto que se hizo en el Plan Nacional. El coordinador era el Instituto del Frío y participamos, había dos proyectos, como decía antes, uno era de tecnología y el otro era de inmunología. Queríamos que también hubiesen participado parasitólogos, pero debido a las cosas extrañas estas que tiene el Plan Nacional no podían participar porque ya tenían su tiempo ocupado, entonces nos han estado ayudando, pero no de una forma sistemática. Entonces, dentro de su proyecto 1 era el Instituto del Frío, la Facultad de Biología y el Departamento de Seguridad Alimentaria del Instituto de Salud Pública de Mercamadrid. Y en ese proyecto 2 era el Hospital Carlos III. Y también ha habido un trabajo dentro de unos proyectos intramurales que se hacen dentro del Consejo con parasitólogos. Pues muchas gracias por vuestra atención. Comer pescado que es muy sano. Bueno, mira.